emprendió una nueva aventura y nos llevó hasta la isla Santa Rosa. Es una isla que está en medio del río Amazonas y en la frontera entre Perú, Brasil y Colombia. Desde ahí trajo la voz de los habitantes de esta isla, la situación en la que viven y cómo es que la ausencia del Estado, pues lo que hace es finalmente hacer que todos los servicios que se prestan ahí vienen de otro país, de Brasil, ¿no? Y creo que la importancia de estos testimonios que él ha recogido es porque fueron también en medio de las fiestas patrias. ¿Qué celebramos y cómo se celebra en un lugar que queda a 12 horas de Iquitos? Porque no es fácil el acceso. Mariano está aquí en cabina, ha regresado de su viaje y nos cuenta. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mabel? ¿Qué tal, Fernando? Buenos Sí, días. una gran experiencia en realidad poder llegar hasta el extremo oriente del país, como ellos dicen, el punto donde empieza y termina el país. Creo que ha sido el lugar, me parece, más lejano y más recóndito además a donde he llegado en todos estos años de coberturas extraordinarias que hemos hecho. Muy emotivo además por fiestas patrias, porque Sí. a pesar de sentirse tan aislados, porque es una isla literal, ¿no? Completamente aislados y muy ajenos de lo que pasa en el resto del país, hay un fuerte sentimiento de pertenencia, ¿no? Siempre en las fronteras vivas, porque es una frontera viva, es una frontera que está habitada. Al frente está Tabatinga, Brasil, y Leticia, Colombia. Hay este fuerte sentimiento de pertenencia y de defensa, por decirlo así, de tus raíces y de tu frontera. Hay muchísima armonía entre brasileños, colombianos y peruanos, pero hay eso, ¿no? Que tú sientes desde que llegas, ¿no? Lo primero que me dijeron cuando llegamos fue, este es la puerta de entrada al Perú, ¿no? Si un colombiano, un brasileño quiere venir al Perú, el primer contacto que tienen somos nosotros, no Iquitos, no Loreto, sino nosotros, ¿no? Somos los quienes le damos la bienvenida, por decirlo así, a nuestros vecinos. Es una cosa sumamente positiva que nos has dicho, esta afirmación de la identidad peruana, pese a que nos dices muchos servicios son recibidos de la parte brasileña. El contraste es grande con Ucayali, donde hay comunidades de pueblos originarios que no solamente tienen todos pasaporte brasileño, sino que quieren que el territorio peruano pase a ser brasileño también. Eso no lo has percibido en la parte del norte donde has estado tú. No, no, a pesar de que la gran mayoría de sus actividades cotidianas, por ejemplo, la compra de insumos de primera necesidad diario se hace en Brasil, incluso el servicio de internet, que es muy precario, es de Brasil también. El servicio de salud, digamos, si hay alguna complicación es con Brasil. Digamos, es con Colombia también, pero me mencionaron que con Brasil, digamos, hay mucha más, una relación un poco más cálida, porque son muy parecidos en nuestras costumbres, las comidas, ¿no? Todo es allá. Pero a pesar de eso, no existe eso de que quiero ser brasileño. Hay sí una elección que toman las madres de familia, creo que lo dije una vez en un despacho. Cuando nace un niño, muchas madres deciden dar a luz en Brasil, porque el servicio de alumbramiento por cesárea es totalmente gratuito, no les cobran Y los absolutamente nada. inscriben como brasileros. Brasileños, sí, como niños Pero brasileños. además hubo una frase que te dijo una de tus entrevistadas que a mí me impactó muchísimo y era algo así como, aquí naces peruano, pero mueres brasileño porque no tenían cementerios. No hay cementerio. O sea, te vuelves extranjero a la Extranjero, fuerza, a la ajá. fuerza, porque o te vas a Brasil o te vas a Leticia. Generalmente es Brasil donde entierran a las personas, ¿no? Durante la pandemia hubo un gran problema con eso porque se cerraron las fronteras y la gente no tenía donde enterrar a sus muertos. Entonces tuvieron que implementar algunos cementerios provisionales en algunos caseríos cercanos que al final terminaban inundados, ¿no? Y el cementerio desapareció. Actualmente, ahorita no hay un cementerio, no hay donde. Si alguien fallece, tendrían que regresar otra vez a Brasil con esa costumbre que tienen, ¿no? de enterrar ahí a sus muertos, porque esos cementerios provisionales ya no existen porque el Amazonas lo desapareció. ¿Qué has sentido tú respecto de los servicios públicos básicos, salud, educación y seguridad? No hay una comisaría, empezando por seguridad, hay puestos de vigilancia, son 23 efectivos policiales que están ahí. El alférez, digamos que es la máxima autoridad policial, es el que está perenne todo el año, y los otros 22 efectivos sí van rotando cada mes, cada 2, 3 meses me parece. En cuanto a servicios de salud, es muy precario, ¿no? Hay un solo puesto de salud primario, donde, por ejemplo, no pueden hacer una cesárea a una mujer, porque si vas a dar a luz ahí tiene que ser parto natural, si no te tienen que llevar en un bote 8 minutos a Brasil. Hay servicios de odontología,
de medicina general, no hay medicinas. Si bien es cierto, la vacunación empezó súper tarde, me dicen que cuando en Iquitos ya estaban en segunda, tercera dosis, ahí recién empezaban por la primera dosis porque las vacunas no llegaban. Y además también que hubo un problema en el proceso de vacunación porque muchas personas que viven ahí forman parte de la comunidad ticuna. Ellos tienen sus propias creencias y por la desinformación que hubo al principio de la pandemia no querían vacunarse. Entonces había una lucha constante entre el personal de salud y esta comunidad para poder llegar a ellos, convencerlos de que la vacuna los iba a proteger, y con el pasar del tiempo ya tienen un 70% de personas vacunadas solo con la primera dosis. Todavía no han cuantificado exactamente cuántas personas ya han llegado, por ejemplo, a la tercera dosis como en el resto del ¿Y país. cómo se organizan en cuanto a la inseguridad ciudadana? Porque, a ver, no solamente hablo de el hecho que alguien puede ingresar y robarse, no sé, Claro. las pertenencias de las personas, sino que como es un paso comercial muy importante, Sí. también hay narcotráfico, hay tráfico de madera ilegal. ¿Cómo se organizan ellos? ¿O se hacen de la vista gorda? Hice una consulta sobre ello, puntualmente ese tema que tú mencionas, y muy pocas personas me quisieron responder. Creo que es un tema, es una frontera viva, solamente hay 23 efectivos policiales. En ese sentido sí piden mayor presencia del Estado por lo que tú mencionas, la tal ilegal, el narcotráfico también, que es un problema. Yo hablaba de narcotráfico y era un tema como que, no, ese tema no se toca aquí, aquí no hay, Ujú. ¿no? Como te digo, son solo 23 policías, los vi muy pocas veces, de verdad. Lo vi, por ejemplo, cuando embarcaban las embarcaciones hacia Iquitos. Ujú. No hay tanto control, digamos, en el pase de ida y regreso hacia Brasil o a Colombia, más cuando ingresas al país, sí. O sea, cuando ingresas al Perú a través del Amazonas hacia Iquitos, los policías están ahí revisando lo que llevas, lo que no llevas. Hay ciertas cosas que no puedes llevar, pero me dijeron que la incidencia de delincuencia, por ejemplo, ahí es muy baja. Ujú. Es una zona Todos muy se tranquila, conocen, todos se conocen, claro. es una zona muy tranquila en realidad, pero sí, hay ciertos temas que ahí no se tocan, Ujú, ¿no? Porque no habría, digamos, digamos, si tú quieres poner una denuncia, no tendrías dónde ponerla. ujú. Tendrías que reportarlo a estos puestos de vigilancia y ellos derivarlo a Iquitos. Entonces, es preferible en realidad vivir en armonía con tus vecinos y no quizás hacerte de la vista gorda, creo que no es la expresión No, no, correcta, exacto, no es la pero correcta. vivir en la armonía que han vivido durante todo este tiempo, pues, ¿no? ¿Y qué pasa con la educación de los niños? Hay un colegio, la Institución Educativa República del Perú, que actualmente alberga 600 chicos de la educación básica regular, inicial, primaria y secundaria. El problema es que cuando estos chicos salen de estudiar ahí, ya no tienen qué hacer. La gran mayoría de jóvenes que viven ahí se dedican o a ser mototaxistas, que es, digamos, el único transporte terrestre que hay, ¿no? O ser lancheros, como ellos le dicen, ¿no? Los que te llevan de ida y vuelta a Brasil o a Colombia, o solo eso, solo tienen esa opción, no tienen más porque, digamos, ir a una universidad, a un instituto, tendrían que ir a Iquitos, es muy caro el traslado a Iquitos, es muy caro, digamos, asentar a un chico en Iquitos, y ellos justamente lo que pedían era eso, no una universidad, pero quizás sí un instituto tecnológico que le permita a los jóvenes adquirir ciertas habilidades, ¿no? Relacionadas a las actividades económicas de ahí, no lo sé, la agricultura, ¿no? La pesca, para que puedan desarrollarse y a la vez permitan desarrollar también a su entorno, ¿no? Esa era la gran preocupación de muchos padres de familia, ¿no? Muchas mamás me decían, yo no quiero que mi hijo sea mototaxista, ¿no? No quiero que mi hijo sea lanchero, que se quede aquí toda su vida, quiero que también salga. A Pero estudiar y todo. Una pregunta relativa a los documentos nacionales de identidad, que es la expresión misma de nuestra pertenencia a esta nación, ¿no? Hay muchas quejas en otros lugares de que si no es fácil conseguir en las ciudades como Lima, a veces hay que hacer colas de días. ¿Cómo se está viviendo eso allá? eh, todos están documentados. Las personas que no, porque sí lo consulté también, son aquellos, por ejemplo, que pertenecen a estas comunidades, ¿no? Que por decisión propia no han tramitado esto. Hay quienes sí, digamos, se han adherido y tú ves el contraste, ¿no? Que viven, digamos, en la comunidad. Hablo puntualmente de los ticuna, tienen su documento nacional de identidad, eh, están totalmente identificados, realizan igual actividades con Brasil. Entonces, en eso creo que en ese punto no había problema porque había una política, al ser una frontera viva, de que todos justamente tengan sus documentos y se identifiquen como peruanos. Porque es verdad que hay zonas, no solamente ahí en Isla Santa Rosa, sino en otras zonas fronterizas ahí en el Amazonas, donde ves muchas comunidades de brasileños y colombianos,
¿no? Donde no llega el Estado, no llega nadie, entonces ellos están viviendo ahí. Como ocurre al revés. Yo he cruzado a Leticia, Colombia, he cruzado a Tabatín en Brasil, y también hay comunidades de peruanos que viven ahí, ¿no? No hay un control tan rígido, como, por ejemplo, como podría haber en las capitales o en las grandes capitales de las regiones, pero sí hay comunidades que viven, digamos, ahí, tienen sus documentos peruanos, pero realizan sus actividades En otro país. en otro país. Mariano, muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que has llegado recién, estás todavía adaptándote al clima que has Sí, encontrado en sí, sí, Lima. sí. Es un contraste terrible. Son 40 grados más o menos allá y venir acá ha sido... Estamos con 14 acá. Sí. Muchas gracias, felicitaciones por el trabajo, por hacernos conocer un país que todos necesitamos conocer más para amarlo mejor. Así que tu trabajo ha sido muy importante para todos nosotros durante esta semana, que créenos, ha sido difícil también aquí en nuestra capital. Son las 9:29. Vamos a escuchar la actualización de nuestros titulares y regresamos.